Muy buenas noches, gracias por venir a esta clase de teología. Estamos tocando el tema de la santificación y el tema de hoy tiene que ver con otro don de la salvación, otro aspecto de la salvación. En este caso vamos a estudiar el tema de la adopción. Vamos a orar, por favor. Estamos en la clase 7. Padre nuestro, damos gracias por la belleza de este día. Gracias por tu gracia en nuestras vidas. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por la limpieza, siempre por la guía del Espíritu Santo, porque tú nos santificas cuando nosotros deseamos desviarnos. Gracias, Padre, porque tú siempre luchas con nosotros y siempre nos estás conformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que en esta noche nos ayudes, nos inspires y nos enseñes por tu palabra, por medio de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido esto. Amén. Muy bien, hermanos, este tema de la adopción es bello y va junto con el tema de la justificación. La justificación es un don que recibimos como parte de la salvación y la adopción va paralela a este don de la justificación. Pero recuerden que el apóstol Pablo y los demás apóstoles usan varias metáforas ayudándonos a comprender varios aspectos de nuestra fe y del Evangelio que es tan profundo. Muy bien. La metáfora que hemos tocado por 3 semanas se llama la justificación y vamos a dar un breve repaso, por favor. La justificación se necesita porque tenemos un problema muy grave. Este problema se llama culpa. ¿Y a dónde vamos para recibir ese remedio? Vamos a la corte, ¿verdad? Vamos a la corte. Y en la corte tenemos que presentarnos ante el juez. Y tenemos a nuestro abogado, nuestro intercesor. Se llama Jesucristo, el justo. El justo que vivió justo. El justo que se sacrificó por nosotros. Y Él se presenta como la propiciación para cumplir con la justicia de la santidad de Dios. En este caso, la santidad o la justicia que demanda esta corte. ¿Ok? Y Cristo paga todo. Él vive perfecto y Él se entrega, propiciándole la ira, desviando la ira de Dios para que nosotros no tengamos que ser castigados. ¿Ok? Una metáfora. ¿Y qué tipo de corte es esta? Bueno, esta corte es una corte para criminales, ¿verdad? Y somos nosotros los criminales, pecadores, rebeldes. Y por eso tenemos que pasar por esta corte para poder recibir este don de la justificación. Y cuando nuestro abogado Jesucristo el justo se presenta y propicia la justicia de la corte, el juez nos declara libre, ¿qué más? Perdonados, justificados, justos, como si fuéramos perfectos, ¿ok? Por nuestro abogado. Pero hay mucho más, porque recibimos el perdón de los pecados, recibimos una posición de aceptación, está bien, pero hay mucho más. Tenemos que salir de este salón, pero estaremos en el mismo edificio, porque es la Corte Suprema, y vamos a cruzar el pasillo y vamos a entrar en otra corte. Y esta corte, y el apóstol Pablo también usa esta metáfora para describirnos la grandeza de nuestra salvación. Pasamos ahora por otra corte. Esta corte es la de la adopción de la familia. La corte familiar. Y tenemos que pasar ante el juez para pedirle permiso. O nuestro abogado en este caso le pide permiso al juez para recibirnos como sus hermanos. Y si Cristo nos recibe como hermanos, entonces el Padre, su Padre, nos recibe como hijos. Y tenemos que recibir un certificado por medio del Espíritu Santo, papeles de adopción oficiales para poder entrar en esta familia, increíble, esta familia de Dios.
Así. Entonces, qué rico es este apóstol, ¿verdad? Este apóstol que usa un vocabulario cotidiano, popular. Él usa términos que su audiencia pudiera entender. En este caso, la adopción en la cultura o en la sociedad romana era muy importante. ¿Por qué? Cuando una familia, cuando una pareja no tenía hijos, ¿por qué deseaban tener hijos? ¿Cuál es el beneficio de tener hijos? Para que el nombre de la familia continúe. Para que el nombre de la familia continúe. Pero había otra cosa. La descendencia también. La descendencia. La herencia. Herencia. Pero muy interesantemente, en esa sociedad, porque era gente pagana, esa gente tenía, cada familia en esa sociedad romana tenía a su Dios en particular. Tenía a su Dios de familia. Y si el nombre de la familia se muere, desaparece. Desaparece. Y lo más problemático es que esa familia no tuviera nadie para poder abogar con el Dios de la familia. Para que la familia y para que los muertos también pudieran seguir con la bendición de aquel Dios, de su propio Dios, su Dios, el Dios de esa familia. Entonces necesitaban a una descendencia y por eso si no tenían a hijos, por supuesto que sí, van a ir a esta corte y normalmente no eligen a un bebé de 6 meses, sino a un joven casi adulto. ¿Por qué? Porque querían que esa persona, ese hijo adoptado, de inmediato a su muerte, continuara con esa responsabilidad de familiares y sobre todo representar a aquella familia ante el Dios de esa familia. Entonces la adopción fue un tema totalmente claro, fácilmente entendido en esa cultura y por eso el apóstol Pablo lo usaba varias veces, como en Romanos 8, en Gálatas 4, en Efesios 1 y creo que en 2 textos más él desarrolla este tema de la adopción. Pregunta es, este tema de la adopción estás hablando en Roma. En Roma. Bueno, en el Imperio Romano hay que entender que había una mezcla de 2 culturas, ¿verdad? La griega y la latina, la griega y la romana. Ustedes saben que por Alejandro el Grande, ¿verdad? Él había pasado por ahí y había conquistado toda esa región, pero vinieron también los italianos y conquistaron la misma región, pero por la fuerza de la cultura griega, todo el mundo seguía hablando griego. Hasta los romanos tuvieron que aprender griego. Y también tenía más o menos el mismo concepto de dioses, pero con diferentes nombres. ¿Ok? Los romanos adoptaron los dioses griegos, pero les pusieron nombres latinos. Entonces, pero los mismos cuentos, los mismos mitos y todo corresponden a cada cultura. Pero eso es otro tema. Ahora estamos hablando de la adopción y lo más interesante aquí es que Pablo siempre usaba vocabulario, términos fácilmente entendidos por su audiencia. En este caso, todo el mundo entendía bien la adopción. Vamos a leer, por favor, el libro de Romanos capítulo 8, versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, temas sumamente importantes, vamos a volver a discutir todo esto, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar. Y por eso se llama espíritu de adopción. El Espíritu Santo tiene varios nombres, pero en este texto
Su nombre es Espíritu de adopción. ¿Cuáles otros nombres tiene el Espíritu Santo? Consolador. Consolador, ¿qué más? Paracleto es la palabra en griego. Paracleto. Kaleo, llamar. Para al lado. Llamar al lado. Entonces el Espíritu Santo viene y camina con nosotros. Pero es más, mora en nosotros y nos guía. Está delante, está al lado, está detrás, está morando. Se llama Paracleto. Viene para acompañarnos, guiarnos. Ayudarnos, consolarnos, aconsejarnos, abogar por nosotros, ayudarnos a orar. Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es otro título. Guiarnos a toda verdad y a todo buen conocimiento. Exactamente. Espíritu de verdad, espíritu de adopción, espíritu de Santo Espíritu o Espíritu Santo. Tiene varios nombres. Consolador, Paracleto. Muy bien. Aquí estamos con el espíritu de adopción y les permite clamar, Abba, Papi, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con el hermano mayor, Jesucristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Muy bien, voy a leer también esta definición de la Confesión de Fe Westminster. Es el documento que usa nuestra iglesia para ayudarnos a definir estos términos, tomando en cuenta varios textos bíblicos. Aquí está. Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia y adopción, por la cual ellos son contados dentro del número y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios, están marcados con su nombre, por eso ese texto de Jeremías, Pedro, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso, fíjense en todos esos privilegios, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia, están capacitados para clamar, Abba, Padre, son compadecidos, protegidos, proveídos, corregidos por Él como por un Padre, sin embargo, nunca desechados, sino sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de salvación eterna. Qué buena es la definición, ¿verdad? Muy bien. Tomando en cuenta el enfoque o el énfasis de la persona de Dios en el Antiguo Testamento, su nombre es Yahvé o Yahweh. Yahvé en español. ¿Qué significa este nombre? Miedo. Yo soy eterno. Bueno, comunica varios atributos. Fidelidad, constancia, eternidad, grandeza, omnipotente. Y la gente le temía a ese Dios. Recuerdan el texto de Isaías 6, santo, santo, santo. Y entonces Isaías tenía temor. Y está bien, es un buen énfasis porque hay que reverenciar a la grandeza y la santidad y el poder de este Dios. Pero como Dios desarrolla su revelación y como Él se revela más claramente con otros atributos hasta que Él mismo viene encarnándose en la forma de la segunda persona de la Trinidad que se llama Jesucristo, el encarnado, el que tomó carne, tomó otra naturaleza humana y vivió aquí en la tierra, caminando en la tierra 33 años. Y empezamos a cambiar un poco la perspectiva de la imagen de este Dios, porque ahora no lo vemos tan distanciado, tan trascendente, es la palabra que aprendimos en la clase sobre la teología de Dios. ¿Qué es la trascendencia de Dios? Dios está por encima de la creación. Por encima y separado. Y
Él es más allá, y grande, y le temo. Pero también en el Nuevo Testamento cambiamos un poco, no perdemos este énfasis, pero añadimos otro, la emanencia. ¿Cuál es? Dios está cercano. Que está con nosotros, ya se acercó. Y se acercó en la forma de la segunda persona, Jesucristo, que es Dios mismo caminando y a la vez hombre en su naturaleza. Amén. Amén, sí, las dos naturalezas tiene. Exactamente. Entonces, según este teólogo eminente que se llama J.I. Packer, no sé si han oído ese nombre, en inglés J.I. Packer, él dice que este concepto de Dios como Padre es la culminación de su revelación. Entonces, él dice que este nombre da resumen a todo lo que es el cristianismo. Porque él era Yahvé, trascendente, Yahvé, santo, 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 todopoderoso, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo él es Padre. Qué cambio, ¿no? Entonces, esto es lo distinto del cristianismo. Ninguna otra religión tiene a Dios como Padre, tan cercano, tan familiar, con tanta simpatía, con tanta compasión. Este atributo y este nombre es particular, es único para esta fe cristiana. Y este término también da resumen. Se resume la totalidad de la enseñanza del Nuevo Testamento en una sola frase, cuando se habla de que ella sea la revelación de la paternidad del Santo Creador. Del mismo modo, resumimos la totalidad de la religión neotestamentaria, cuando la describimos como el conocimiento de Dios como nuestro Santo Padre. Si queremos juzgar en qué medida alguien comprende el cristianismo, procuramos establecer qué es lo que piensa acerca del concepto de que es hijo de Dios y de que tiene a Dios como Padre. Si no es ese el pensamiento que impulsa y rige su adoración, sus oraciones y toda su percepción de la vida, significa que no entiende nada bien lo que es el cristianismo. Porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace que el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo, todo cuanto sea distintamente cristiano por oposición a lo judaico, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano para Dios. Y también este libro está en español, El conocimiento de Dios Santo, y se lo recomiendo. El libro es buenísimo. Muy bien, la necesidad. ¿Por qué necesitamos ser adoptados? ¿Cuál es nuestro problema? Entonces, hablando de problemas, ya hemos hablado de culpa. ¿Y cuál es el remedio? Justificación. Hablamos también de la contaminación. ¿Y cuál es el remedio? Entonces Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza. Tiene que empezar a limpiarnos, tiene que tocarnos y reorientar la dirección, la propensidad de nuestra naturaleza. Y lo hace en la nueva creación. Él empieza a limpiar nuestra contaminación y es un proceso que continúa, y ese proceso de crecer hacia la santidad de Cristo se llama la santificación. Pero tenemos otro problema y no hemos tocado este problema: esclavitud. ¿A qué estamos esclavizados? Al pecado y Satanás. Y Dios tiene que pasar por aquí, el abogado tiene que venir, tiene que llevarnos otra vez a la corte. Y en este caso nos lleva a la corte familiar. Y él le pide al juez papeles, o quiere que el juez firme los papeles, los documentos de la adopción. Ok, entonces, esclavos al pecado, esclavos a Satanás. Y está bien liberarnos, ¿pero a qué? ¿A vagar en la calle? No, es que tenemos
hay que pertenecer, porque anteriormente, como esclavos, pertenecimos a Satanás, dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. Bien, estuvimos en casa. En la casa de pecado, en la casa del príncipe de este mundo, Satanás. Ahora, por la redención, Dios nos lleva a pertenecer a Dios La mismo. familia de Dios. a la familia de Dios. Entonces, nuestro hermano mayor Jesucristo nos lleva a pertenecer a su propia familia. Y lo interesante, lo maravilloso, es que Jesús y nosotros ahora tenemos al mismo Padre. Increíble, ¿no? Y ese Padre nos ama a nosotros de igual manera de lo que ama al Hijo mayor, Jesucristo. Increíble. Y ahora pueden ver la importancia de esta doctrina. Dice nuestro teólogo Robert Peterson que no hay otro tema, no hay otra expresión de nuestra salvación más alta, más bella, más importante que esta. Más importante, dice él, que la justificación. Porque en la justificación, bueno, obviamente los dos son muy importantes, pero el gran regalo, el gran don de la justificación es la justicia, o es decir, la rectitud moral de Jesucristo que nos cubre, que se nos conceda, que se nos da, que se nos otorga. Se nos imputa. Imputa es la palabra que usan los teólogos. Y nos cubre como sábana, como vestuario, y nos protege. Y también cambia nuestra posición. Y Dios nos acepta por la misma justicia de Jesucristo. Ok, y aquí recibimos poder y una nueva naturaleza, pero aquí recibimos una familia. Y amor, y cariño, y compasión, y simpatía. Aquí tenemos relación, ¿verdad? Aquí tenemos comunidad. Aquí tenemos lo que nuestro corazón desea, ¿verdad? Amor. Aquí amamos y aquí somos amados. Increíble. Entonces, qué rico es este don. El don de la adopción. Y quisiera decir esto antes de meternos en esta teología. Por supuesto que sí, los apóstoles usan metáforas que nosotros podemos comprender. ¿Y quién no entiende el concepto de la familia? Ok, pero algunos de nuestros conceptos no son tan agradables, ¿verdad? A veces tenemos experiencias negativas. A veces tenemos a padres abusadores, ¿no es cierto? A veces tenemos a padres bondadosos, compasivos, buenísimos, dignos de respeto. Y a veces hay personas que no tienen a nadie. Hay personas que no conocen a ningún padre. Son huérfanos. Ok, entonces, lo bello de esta doctrina, de este concepto de la adopción, es que no importa. No importa si mi padre era bueno, era malo o ausente. No importa. Porque cualquiera puede beneficiarse del Padre Celestial. Cualquiera que no tenga padre, que tenga padre abusador, no importa. Cuando yo le doy consejos premaritales a las parejas, siempre hablamos de los padres. Y yo oficié una boda de un hombre de Nigeria y su esposa de Haití. Los dos eran médicos. Y los dos vinieron de familias fracasadas donde había divorcio. Y ellos estaban explicando que nosotros queremos tener un matrimonio fiel para toda la vida. ¿Y por qué? Por el fracaso de nuestros padres.
Entonces, ellos están haciendo contraste con los fracasos de los padres. Y nosotros hacemos esto naturalmente, está bien, está bien. Y en mi caso, mi mamá y mi papá se mantenían su matrimonio hasta la muerte. Era un gran modelo. Y también aprendí mucho de mi papá en cuanto a confiar en Dios. Éramos pobres, pero yo no sabía. Porque mi papá nunca más se quejó de nada. Siempre confiaba en Dios y siempre comunicaba con toda la familia una confianza en Dios y en su provisión. Y así me crié también, confiando en Dios. Y yo tengo muchos pecados y muchas tentaciones y muchas inseguridades. Pero la falta de confiar en Dios para las provisiones no es una de ellos por ese carácter tan bueno de mi padre. Pero mi punto es no importa si seamos buenos padres, malos padres o no padres, uno puede aprender de este concepto, que Dios es compasivo, el Dios Padre es bondadoso, el Dios Padre siempre provee, el Dios Padre siempre comunica cariño y nuestro corazón lo siente. No importa lo que pasaba con nuestro Padre aquí en la tierra. Muy bien. Entonces, esclavitud. Estoy aquí en el primer párrafo. Es una cosa maravillosa, pero piensen en lo que significa que Dios haya hecho esto por nosotros. Es increíble. Necesitamos la adopción porque somos esclavos. El trasfondo para la adopción es la esclavitud. Dios hace hijos e hijas de esclavos. Y hay varios pasajes. Aquí tenemos Gálatas 3:26, que dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Tal como la justificación es por la gracia, por medio de la fe, así es la adopción. Son diferentes conceptos y necesitamos ambos. Desafortunadamente, dice Robert Peterson, la justificación ha tomado precedencia sobre la adopción en la Iglesia occidental. La justificación es una verdad importante, pero no es la única verdad. Aquí tenemos otro texto. Ayúdame, por favor, Pedro. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido en Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Muy bien, y Gálatas 4. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad y nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ok, perfecto, gracias. En página 66 dice, en versículo 3, aprendemos que antes de ser salvos estábamos esclavizados por los principios básicos del mundo. Esta expresión, principios básicos, se aplica a dos cosas. Uno, los poderes detrás del paganismo y asombrosamente para los poderes detrás del judaísmo apóstata. Interesante, ¿no? ¿Qué significa esa palabra apóstata? Un grupo que ha abandonado la fe. Sí, apóstata. Abandonar la fe. Una persona que profesa pero después abandona y rechaza. Después rechaza. Apóstata. Y una persona, y vamos a hablar de esto en la clase sobre la seguridad de fe, pero un apóstata en verdad nunca creía de verdad. Amén. Aquí abajo, la esclavitud al pecado y a Satanás es la necesidad detrás de nuestra adopción. ¿Entendido? Una pregunta de ese verso, ese pasaje. Yo no sé, lo que parece que la esclavitud aquí hace referencia a la ley. Ajá, así es. En ese No texto, necesariamente del pecado, pero aquí me parece que
dice al principio de este mundo, pero parece que esa esclavitud con referencia a la ley, que nosotros éramos esclavos con referencia a la ley de Dios. Pero, ¿en qué frase basas esa opinión? En el 4. Ok, para rescatar a los Rescatar que estaban bajo de la ley, rescatar a los esclavos que estaban bajo la ley. La libertad que Cristo nos trae tiene muchas aplicaciones. Entonces, nos libera de muchas cosas. Pecado. El dominio del pecado. Satanás. Muchas cosas más. La condenación. El mal de los sufrimientos. Sufrimos, pero son para nuestro bien. Y la ley como sistema. La ley como culto, como ya no se nos aplica el sistema de las leyes ceremoniales. Somos libres. Cristo nos libera de la ley en ese sentido. Pero vamos a tocar la necesidad de obedecer la ley moral. Pero la ley como sistema bajo Moisés durante esa era ya no se nos aplica. Cristo nos libera de eso. En la opinión de Robert Peterson, que escribió esta clase, dice que, y estoy nada más dando sus opiniones y sus interpretaciones, podemos ver la relación con primera de Juan 3:10, en el cual Juan divide la raza humana en dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No significa que las personas practicaban el satanismo de ninguna manera. Hasta poder negar la existencia del diablo, lo que significa es que le pertenecían a él últimamente. Ciertamente por naturaleza no conocían a Dios. Nuestra necesidad de la adopción es nada menos que la esclavitud, una esclavitud cruel. Por supuesto, Marcelo, también se incluye el sistema de la ley. Pero en ese caso él está enfatizando el dominio de los poderes malignos. ¿Okay? Pablo dice que él nos trasladó de las tinieblas a la luz. a la luz. Exactamente. Y dice, y Jesús le dijo a los judíos, ustedes son esclavos, son hijos del diablo. Del diablo. No, y Juan dice lo mismo. Jesús dice lo mismo en Juan 8, acusándoles a los fariseos de tener a Satanás como su padre, porque ellos reclamaban tener o insistían en que Abraham era su padre, y Jesús dice que no, que es Satanás, porque ustedes mienten así como Satanás miente. Ok, pero en este caso, Juan divide la raza humana en dos grupos, hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Recuerdan que en Génesis 3:15 había una separación de dos líneas? Una línea que salía de la simiente del diablo, de Satanás, de la serpiente. Y luego, y todos los que vivían en rebeldía pertenecían a esa línea. Pero también salió otra línea. De Set. De Set, pero salió hasta de Eva. O una línea de personas que iban a buscar a Dios. Y son dos líneas todavía en este mundo. Una línea de Satanás y otra línea de los hijos. Tengo una pregunta. De Padre. ¿Okay? Aquí que hace referencia a primera de Juan 3:10, que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué justicia está hablando ahí? De la justicia práctica en la que vivimos como cristianos. Vamos a tocar ese tema un ratito, pero en términos muy generales, a que se puede distinguir entre las dos familias. Justicia, la falta de. Obediencia, desobediencia. ¿Okay? No estamos hablando de la perfección para nada. Estamos hablando de generalidades. Estamos hablando de, bueno, lo que dice un teólogo es que no vivimos perfectos, pero vivimos genuinos. Vivimos genuinamente, pero no perfectos,
pero con mucha sinceridad, y también hay cambios graduales en nuestras vidas porque deseamos agradarle a nuestro nuevo amo Jesucristo y su justicia, y así crecemos hacia la imagen de Cristo. Y por eso uno puede distinguir entre los hijos de Satanás y los hijos del Padre Celestial, dice Juan, y él habla claro y en términos drásticos: negro, blanco, oscuridad, luz, justicia, desobediencia. Así habla Juan en toda la carta de primera de Juan. Ok, número 2, la fuente. Ya hemos tocado la necesidad. ¿Y cuál es? La necesidad, esclavitud, y ahora la fuente. O en otras palabras, ¿de dónde viene la adopción? ¿De dónde viene? ¿Cuándo empezó? En la fe, cuando creemos en Jesucristo. ¿Solo en aquel entonces? No, la muerte de Jesús. Por medio de Jesucristo, que nos dio su vida para ser adoptados. Ok. Estamos hablando del medio ahora. Estamos hablando del medio. La redención de Jesucristo es el medio. Recibido por fe es el instrumento. Pero ¿cuál es la fuente? Oh, ¿y cuándo empezó ese amor? Es infinito. Antes de la Antes. creación La del eternidad. mundo. Relación, entonces, la adopción, ¿de dónde viene? Viene desde la eternidad. Predestinación. Wow, increíble. Vamos a ver. Entonces dice este gran teólogo que la fuente última de nuestra adopción es la elección eterna de Dios el Padre. Dios nos escogió, dice Pablo en Efesios 1, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto habla de la santificación. El amor, en amor nos predestinó, fíjense en esto, para ser ¿qué? Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero esta conversación ocurrió en el consejo de la Trinidad en la eternidad. Predestinó para ser adoptados según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. La elección es para la santificación. En el versículo 4 parece hablar de la santificación final, y vamos a llegar allá. La elección o la predestinación está basada en el amor de Dios. Noten especialmente la frase, en amor nos predestinó. Miren lo que incluye: para ser adoptados como hijos e hijas suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Entonces, elección es la fuente. La elección eterna de Dios no es que Dios solamente pensó en nosotros antes de la creación del mundo, sino que pensó en nosotros y planificó hacernos sus hijos. La salvación se debe mirar de diferentes perspectivas. Esta es la perspectiva de familia con respecto a la salvación. Comienza con la elección y nuestra necesidad, ya que somos esclavos del maligno. Antes de la creación, Dios nos eligió como sus propios hijos e hijas. Eligió adoptarnos como miembros de su familia. Elección y luego amor. ¿Qué tipo de Dios es este? Un Dios de misericordia. Nos sorprende que Pablo alaba a Dios por su gracia. Fue según el beneplácito de su voluntad. Él es un Dios de buena voluntad. La misma cosa se dice de otra manera en el lenguaje utilizado por Juan. Fíjense qué gran amor, dice Juan en primera de Juan 3. Qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Juan es eufórico a causa del amor de Dios, y específicamente el amor de Dios que nos hizo sus hijos e hijas. La doctrina de la adopción es una ilustración hermosa del amor de Dios por nosotros. Y de hecho, el amor de Dios es la fuente última de nuestra adopción, la voluntad de Dios y su amor. ¿Entendido? Elección, amor, la fuente. ¿Ok? Pero ahora llegamos al medio. Y el medio es lo que dijo usted, ¿verdad? La redención de Jesucristo.
Dios nos hace hijos por medio de la redención de Jesucristo. Porque la palabra redimir, ¿qué quiere decir? Comprar. Comprar de nuevo. Entonces, y en este caso, ¿qué es lo que se compra? A un esclavo. Un esclavo del esclavo. pecado. ¿Y cuál es el pago? La sangre de Jesucristo. sangre. El rescate es la sangre de Jesucristo. El gran pago es un pago infinito. Tiene valor increíble, ¿no? Tiene valor que no se puede medir. Entonces, con este pago, Cristo fue al mercado y compró a los esclavos para llevarlos ¿a dónde? ¿A dónde? A su familia. A su casa, a ser miembros de su propio, a hacernos hijos e hijas menores. Por eso es que Pablo dice, ahora son miembros de la familia de Somos Dios. miembros de la familia de Dios. Entonces, Cristo fue en busca de esclavos para ser los hermanos y hermanas. Y también para ser los hijos e hijas de su propio Padre. Qué bueno. Entonces, la redención de Jesucristo es el medio y no tenemos que volver a repetir ese tema porque hemos profundizado mucho en este tema. Pero dice los textos que como hijos recibimos también la herencia. Bueno, vamos a hacer algunas distinciones. Somos hijos, pero Cristo es el Hijo. ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha, ¿no? Bueno, vamos a especificar. Cristo es Hijo por naturaleza. Cristo es Hijo eterno. Y Cristo es parte de la esencia del Padre y del Espíritu. Pero primogénito. Y tampoco Cristo no tiene que ser adoptado, redimido ni adoptado, porque nunca pecó. Amén. ¿Okay? Entonces hay muchas diferencias. Pero nosotros, a pesar de que somos finitos y Él es infinito, a pesar de que Él es eterno y nosotros somos criaturas, y a pesar de que nosotros necesitamos la redención y Él no, lo maravilloso es que Dios nos trata así como fuéramos Jesucristo. Increíble. Nos da los mismos beneficios, nos da la misma posición, hasta comparte la misma gloria de Jesucristo con nosotros. Herencia. Y nos da la misma herencia que Él le da a su Hijo y que se lo merece, que se la merece. Y nosotros no la merecemos, pero a pesar de todo eso, a pesar de ser rebeldes, pecadores, Cristo nos redime y nos comparte todos los beneficios y privilegios de ser hijos e hijas de su Padre. Increíble. Reinamos con Él, compartiendo su gloria, recibiendo la misma herencia. Y vamos a hablar en más detalle de lo que es la herencia al ratito. Pero es increíble. Esta doctrina es, wow, es una bendición incalculable que nos da mucho consuelo, mucha consolación, mucha paz, mucho amor, mucho cariño. Pero vamos a ver. Cristo se acerca a nosotros. Él fue nacido de una mujer. Llegó a ser uno de nosotros para redimirnos y nosotros a la vez recibimos su puesto en la familia. El Padre nos recibe como sus hijos e hijas debido a la obra redentora única de su Hijo. Otra vez, su gracia es el medio de nuestra adopción. Ese es un medio verdadero, pero no es último. Volviendo, la fuente, la elección del amor del Padre en la eternidad. Pero el medio en tiempo, Cristo muriendo en la cruz para redimirnos. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe. Este teólogo habla de la fe como medio también, pero nosotros en esta clase hemos usado la palabra instrumento.
La fe también es parte del don de la salvación, porque el mismo texto, Efesios 2:8, enseña que la fe también es parte del paquete que Dios nos da por su gracia. Pero, ¿para qué es la fe? ¿Para qué se usa la fe? Para transferir la justicia de Jesucristo a nosotros. Okay. Es la cuchara que lleva la comida de la salvación. Exactamente, sí, exactamente. Y también es la confianza que nos permite acompañarle a nuestro abogado a ir a la corte. Es la confianza que tenemos en nuestro abogado. Y en este caso, no vamos a ir a la corte para criminales, vamos a ir a la corte para la corte de la familia. Y vamos a acompañarlo, a nuestro abogado Jesucristo, intercesor, y él va a hacer todo el trabajo ante el juez para que el juez firme los papeles, los documentos de adopción. Y vamos a salir de la corte como miembros oficiales, disfrutando los beneficios y privilegios de ser hijos e hijas de Dios, miembros de su familia y hermanos y hermanas menores de Jesucristo. Es Juan 1:12, en página 70. En página 70 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, recibiendo a Cristo, creyendo en su nombre, creyendo en su persona y su obra. Así Dios nos conceda el derecho, el privilegio de ser hijos de Dios. El nombre representa a la persona, así que creer en su nombre significa creer en Él. La fe en Cristo es el medio de nuestra adopción. ¿Podríamos presentar el Evangelio de esta manera? Sí, claro que sí. Sí, podemos guiar a las personas de Dios y al conocimiento personal de Dios como Padre y membresía en su familia, al guiarles a fe en su único Hijo.